Hermanos, bienvenidos. Muy buenos días. Estamos muy animados de poder estar juntos en este tiempo. Queremos darte la más cordial bienvenida aquí a la iglesia en Izcali y sin duda muy agradecidos de poder tener este tiempo para alabar, para poder reflexionar, para aprender de la palabra de Dios, sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Quiero animarte mucho a cuidarte, a no bajar la guardia en las cosas y en las exhortaciones que nos hacen en las noticias y el gobierno acerca de cuidarnos, de protegernos, pero sin duda es un tiempo donde tenemos que depender mucho de Dios, es un tiempo donde tenemos que confiar mucho, donde salen nuestras emociones, como Carlos nos estaba compartiendo ahorita en la Santa Cena y haciéndonos ver eso en ese sentido. Para mí ha sido un gran gozo poder refugiarme mucho en los salmos, de poder ver que Dios está en control y Él está pendiente, pero tengo que reflexionar, tengo que meditar, tengo que apreciar y tener mucha confianza en que Él es el que está en control de todo lo que está pasando en mi vida. Entonces quiero animarlos mucho a eso. También no solo vivimos estos tiempos, hermanos, donde está la emoción del sufrimiento por diferentes causas que la pandemia ha ocasionado, el aislamiento, donde sin duda estamos pasando por diferentes emociones que nos afectan a todos. Pero hoy vamos a empezar una nueva serie y algo que ha pasado mucho en esta pandemia también es que ha salido mucho nuestra falta de saber relacionarnos unos con otros. Tal vez esto ha revelado algunas necesidades que tenemos en la convivencia diaria. Puede salir nuestra naturaleza mundana, nuestra naturaleza que no nos permite formar relaciones espirituales profundas. Y necesitamos, perdón, necesitamos aprender a vivir en amor, aprender a vivir en compañía unos con otros, especialmente, como te digo, en este tiempo donde la mayoría estamos reunidos en la familia y a veces hay situaciones con familiares, con Dios mismo, con vecinos, con el mundo en general. Entonces, necesitamos aprender cómo manejar nuestras relaciones, reconocer qué necesidad tenemos y ponerlo todo en manos de Dios. Vamos a ver una escritura, por favor, acompáñame ahí en Juan capítulo 13, en el versículo 34 al 35. Fíjate bien lo que dice la escritura. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben de amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y lo que estamos viendo es aquí Jesús habla a sus discípulos, está hablando con sus discípulos sobre este mandamiento. Ya antes Jesús lo había hablado con los judíos y les había enseñado acerca de la importancia. Cuando le preguntan cuál era el mandamiento más importante, él dice, amar sobre todas las cosas a Dios es el primer mandamiento más importante, y el segundo era amarse los unos a los otros, o amar al prójimo. Esa era una de las cosas principales que Jesús estaba enseñando y que estaba recordando a sus discípulos de algo que podían estar. Como te decía, hoy vamos a empezar una nueva serie. Vamos a empezar esta serie que se titula Construyendo Relaciones Espirituales Saludables. Este título mismo está involucrado todo lo que vamos a estudiar en las próximas 4 semanas y tener una perspectiva de lo que Dios realmente quiere hacer y espera para su iglesia. Entonces, algo que tenemos que aprender en este tiempo, porque todos hemos pasado en este tiempo donde estamos conviviendo, donde estamos todo el día tal vez en la casa, con el trabajo, con las diferentes situaciones, necesitamos aprender cómo soportarnos, cómo ayudarnos y cómo individualmente cada uno tenemos que tomar la responsabilidad de cómo actuamos con los seres que están a nuestro alrededor. Obviamente primero con Dios. Pero suena difícil cuando empezamos a verlo, y tú lo sabes, en la práctica, en la vida diaria,
sentimos que es algo muy difícil. Decimos, ¿cómo podemos lograrlo? ¿Cómo vamos a poder realizar esto? Bueno, precisamente hoy vamos a empezar con la primera clase. La primera clase se llama Construyendo nuestras relaciones sobre la base correcta. Entonces, hoy vamos a aprender cómo construir esas relaciones, pero tiene que ser en base a la base correcta que debe de estar para formar esas relaciones. No como yo creo que deben de ser, sino como Dios espera que deben de ser. Entonces, por favor, antes de empezar, acompáñame, vamos a hacer una oración. Acompáñame, por favor. Padre Dios, Señor Todopoderoso, queremos darle muchas gracias en esta mañana que podemos abrir su palabra y a través de ella poder aprender cómo relacionarnos unos a otros. Podemos aprender las expectativas que usted tiene, podemos reflexionar en los mandatos que su Hijo Jesús nos dejó claramente y podemos cambiar y transformar lo que en un momento puede tornarse difícil, Señor. Ayúdenos a ser muy pacientes. Padre, todos hemos experimentado dolor, hemos experimentado angustia, hemos experimentado ansiedad de saber qué va a pasar, pero ayúdenos, Señor, a tener la plena confianza que usted está en control de todo. Ayúdenos a poder expresar lo que sentimos, pero también a poder resolver esos conflictos dentro de nuestro corazón que muchas veces ocasionan conflictos con los seres más queridos y con las personas que nos rodean. Padre, que su palabra nos dirija, que su espíritu nos transforme y que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento pleno para poder poner en práctica lo que vamos a ver el día de hoy. Quédese con nosotros y que su palabra sea la que nos dirija en forma total. Y le agradecemos tanto esta oportunidad de reunirnos porque podemos animarnos unos a otros al vernos, al confraternizar, al saber que somos una gran familia que le ama, que le adora y que está siempre en espera de sus bendiciones y de su amor eterno para nosotros. Gracias por todo, Señor, y le oramos en nombre de su Hijo Jesús. Amén. Pues regresando, hermanos, como te decía, así se llama nuestra clase, Construyendo nuestras relaciones sobre la base correcta. Y es increíble, o sea, a veces pensamos como, bueno, ¿y cómo vamos a sacar esto? La Biblia, la realidad, en todo el tiempo nos habla acerca de relaciones. Si ves en la Biblia, es el libro de la vida, nos habla acerca de las relaciones y de la importancia que las relaciones tienen en nuestra vida. Todas estas tienen un ingrediente principal, o sea, no importa qué tipo de relación sea, todas tienen un ingrediente principal que es el que acabamos de ver en la escritura pasada. Ese ingrediente es el amor, es el mandato que Dios nos ha puesto para vivir en comunidad y que tiene un poder tan grande que por eso Jesús lo exaltó profundamente, de amar a Dios primeramente y luego de amarnos los unos a nosotros. Pero también en esa escritura vimos que es un estándar muy alto, o sea, es difícil, o sea, realmente nos cuestionamos y decimos, yo amo de esa manera. Bueno, vamos a aprender cómo podemos amar de esa manera y quitar las barreras que obstaculizan el poder amar así. Pero no solo tiene una alta expectativa, pero también es un parámetro de distinción que Dios pone en el mundo, porque dice que así todos sabrán que son mis discípulos. Tenemos una gran responsabilidad. No somos perfectos, definitivamente, y todos tenemos dificultades. Y soy el primero que al compartirte esta clase, de verdad, me confronta mucho porque mucho de lo que te voy a compartir hoy son cosas que personalmente he vivido, son cosas que en las que estoy sin duda trabajando porque salen, aunque uno no quiera y por más que uno no quiere que esto salga, muchas veces sale en nuestra vida. Entonces quiero animarte mucho a ponerlo como un estándar de lo que Dios espera de nosotros y como una base, entendiendo la importancia que tenemos de poder anunciar el mensaje de Dios a través de la importancia que tenemos. Entonces, una de las cosas que nos habla esta escritura es primeramente acerca de las relaciones, la importancia de las relaciones. Número uno nos habla, la relación más importante es nuestra relación con Dios. Luego nuestra relación con nuestras familias físicas, luego nuestra relación con nuestra familia espiritual, o sea, la iglesia, y por último, el mundo en general, las personas con las que vivimos diariamente. Y esto es algo que sin duda lo sabemos, no es algo nuevo que estamos escuchando. Sabemos como discípulos
Y amigo, te queremos compartir, esto no es una idea nuestra, es algo que encontramos en la Biblia. Nuestra relación principal es Dios. No hay nada más importante en nuestra vida de una persona que ama o quiere seguir a Dios que la relación con Dios mismo. La otra es nuestra relación con nuestras familias, nuestra esposa, nuestros hijos, todas nuestras relaciones familiares que tenemos. Y luego las relaciones espirituales, la iglesia, los hermanos. Es increíble ver la oportunidad que tenemos de relacionarnos los unos con los otros, porque la Biblia nos habla de eso y eso es lo que nos enseña, pero también con las personas con las que convivimos diariamente, en el trabajo, en la calle, en el mercado, en cada área de nuestra vida donde nos encontremos. Como te decía, pues esto es algo que lo sabemos, no es algo que se nos hace raro, es algo que estamos conscientes que es, pero a veces se nos olvida. Y yo quiero compartirte hoy una palabra que es una palabra muy corta, que nos va a ayudar a recordar siempre esta base, poner la base correcta, y es algo importante. Esta palabra que te va a ayudar siempre para poder recordarlo es la palabra don. Esta es una palabra corta que te va a ayudar a poder recordar estas prioridades y como base principal de cómo relacionarlos. ¿Qué quiere decir don? Bueno, la primera es dar a Dios y a Jesús el primer lugar en nuestra vida. En nuestras relaciones tenemos que entender, siempre que recordemos la palabra don, la palabra de significa de que darle a Dios ese primer lugar, a Jesús. La letra O significa otros, como la familia, la iglesia, el mundo. Todo esto viene en segundo lugar. Entonces, cuando identificamos, va a ser muy claro poder entender cuál es la prioridad de nuestra vida. Y la tercera es negándonos a nosotros mismos en tercer lugar. O sea, es algo que tenemos que tener muy consciente, que debemos de estar pensando a cada momento la importancia de ponerlo en práctica. Y cuando tenemos alguna dificultad o cuando estamos pasando por estos tiempos donde hay angustia, donde no sabemos a veces cómo reaccionar a situaciones que enfrentamos, te animo mucho que tengas esta palabra enfrente. ¿Por qué? Poder relacionarnos es un don. O sea, el poder relacionarnos es un don que Dios nos dio desde la creación. Él nos dio este don al ser humano para poder relacionarnos primeramente con Él, poder relacionarnos con los seres queridos, que son nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros amigos, y poder relacionarnos con el mundo entero, a pesar de que no los conozcamos, a pesar de que sea la primera vez que los vemos. Esto es un don que Dios nos ha dado y debemos de apreciar y de poder darle gracias, porque para mí es tan importante poder tener una relación primeramente con Él, es tan importante poder tener una relación con mi familia, con mis seres queridos, es tan importante tener una relación con las personas, pero me doy cuenta que muchas veces es difícil, me doy cuenta que muchas veces sale mi tendencia y sale mi naturaleza. Fíjate cómo es algo tan obvio que Jesús nos está diciendo, que fue una de las cosas que Él nos enseñó en Lucas 9, versículo 23. ¿Qué dice la Escritura? Dice, dirigiéndose a todos, fíjate bien, dice, dirigiéndose a todos. Él declaró, si alguien quiere. Me encanta porque es una decisión, no es algo que es una obligación. Cada uno tomamos la decisión de si alguien quiere ser mi discípulo. O sea, el llamamiento es que si queremos realmente seguir a Jesús, si queremos realmente expresar ese amor que Él nos ha dado y vivir la vida cristiana que nos ha llamado a tener, dice que se niegue a sí mismo, llevando su cruz cada día y me siga. En esta escritura es muy obvio y nos muestra cómo bíblicamente Jesús tiene ese lugar primordial. No hay ninguna otra cosa que sea más importante. Y si queremos seguir a Jesús, debemos de negarnos a nosotros mismos. Quiere decir, negarnos a nuestros deseos, negarnos a nuestros placeres, negarnos a nuestro orgullo, nuestro carácter, nuestras diferentes formas que tenemos para poder seguir a Dios como Él quiere que lo sigamos. Este es una de las cosas más importantes y el mandamiento principal, que debemos amar a Dios antes que nada. Pero también Pablo nos expresa aquí, acompáñame aquí en Filipenses, en capítulo 2, vamos a ver esta escritura. Dice, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad,
Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores de ustedes mismos. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y Pablo nos está hablando aquí de los grandes obstáculos que nos hacen olvidar y usar correctamente la palabra que te da ahorita, don, que nos hace quitar ese don tan especial y que ocasiona lo contrario, a construir, destruye. Y algo que es muy importante aquí, hermanos, es poder entender que esto no viene de habilidades que tenemos humanísticas, tú y yo, sino esto viene de una relación personal con Dios. Cuando tu relación con Dios te permite reconocer, te permite ver las cosas que te dificultan para relacionarte con las personas, dejas que el poder transformador de Dios llegue a nosotros. Por eso es que es tan importante primero tener una relación muy profunda con Él, porque en base a la relación que tengamos con Dios es como vamos a tener la relación con las demás personas. Entonces, aquí Pablo nos está hablando ya dando instrucción directamente a la iglesia, está diciendo, llénenme de alegría. Y la alegría más grande que puede haber para cualquier persona dentro de la iglesia, en el mundo y en todos lados, es vivir unidos. Es horrible cuando estás desunido. Todos Así hemos tenido o hemos vivido el momento donde nos hemos sentido mal con alguien y bueno, a mí en lo personal me causa no poder dormir, me causa estar pensando en ello, despierto en las noches y siento, oh, Dios, ¿cómo voy a arreglar esta situación? O sea, me hace reflexionar acerca de que necesito depender a Dios. Y generalmente hay estos problemas porque dejo salir mi orgullo o dejo salir mi egoísmo antes de poner a Dios en primer lugar. Entonces, algo que es muy importante aquí entender, tanto Jesús nos está diciendo, negándonos a nosotros mismos, como Pablo nos está diciendo otra vez lo mismo, nos está diciendo que tenemos que hacer a un lado ese egoísmo, ¿verdad? Y no buscar nuestro propio interés, sino buscar a los demás. Lo más increíble de Jesús es que Él con su ejemplo nos enseñó que esa es la respuesta en nuestras vidas. Entonces, si tú eres alguien que quiere seguir a Jesús, si tú eres alguien que eres un discípulo, debemos de imitar el carácter de Jesús. Algo que nunca podemos decir, a esa persona yo nunca le vuelvo a hablar, con esa persona yo no quiero ni comer. O sea, necesitamos tener una actitud como dice la Biblia. Y otra vez yo soy el primero que veo en mi vida esa necesidad y por eso te lo comparto, porque es algo que tenemos, no depende de qué hacemos o qué no hacemos, depende simple y sencillamente de quitar los obstáculos que aquí Pablo nos está hablando claramente y de eso vamos a hablar hoy, que son quitar el orgullo y el egoísmo. Son dos grandes barreras que nos limitan. No importa si eres soltero, casado, abuelo, no importa la edad que tengas, no importa qué sea tu profesión, algo que destruye las relaciones o algo que es un obstáculo para las relaciones es el orgullo y el egoísmo. Entonces vamos a empezar para ver brevemente, y recuerden siempre, el estándar es Jesús en la cruz nos dio el ejemplo más grande para vencer el egoísmo y el orgullo. Si tú no estás dispuesto es porque no has entendido el significado de la cruz de Jesús en nuestras vidas. Entonces vamos a ver primeramente el egoísmo, vamos a hablar acerca del egoísmo y voy a ponerte cosas prácticas en base a lo que la Escritura nos habla. Habla de qué es la barrera que nos limita mucho como seres humanos, es el egoísmo. Vivimos en una época muy enfocada en uno mismo. Fíjate lo que dice, aún piensa en esta escritura que hace años Jesús escribió, Pablo escribió, transmitió a Timoteo para enseñar en las bases en el primer siglo. Dice en el capítulo 2 de Timoteo 3:2, dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e irreverentes. ¿Qué piensas cuando lees esa escritura? ¿Que Pablo estaba loco pensando alguna situación? ¿Sabes? Yo veo el Espíritu de Dios hablando en Pablo, transmitiendo a Timoteo, para transmitirnos a ti y a mí
en esta generación lo que realmente hoy se ha hecho una realidad. La realidad es que sí tenemos que reconocer que en esta nueva sociedad, en esta nueva etapa, o en este mundo que vivimos hoy en día, con todo lo que hay, el mundo se ha vuelto mucho más egoísta y mucho más amante de sí mismo que lo era antes. Entre más avanzamos en la tecnología, entre más avanzamos en el conocimiento, este pecado viene desde lo más profundo y hoy en día es impresionante cómo tendemos a pensar siempre nosotros. Por eso te puse esa foto, fíjate, haz de cuenta que esa persona que está ahí eres tú. Y nuestra tendencia natural es, todo tiene que venir hacia mí, todo tiene que ser enfocado hacia mí. Pocas veces volteamos las tarjetas y las ponemos hacia el otro lado. La única manera como lo podemos hacer hacia el otro lado es pensando en Jesús, pensando en lo que Jesús nos ha enseñado, lo que nos ha transformado. Es la única manera como podemos hacer eso, porque Él nos dijo, si alguien quiere ser un seguidor mío, que se niegue a sí mismo y cargue con su cruz. Entonces, algo que ocasiona y lo que quiero animarte a ver hoy es, eso lo vemos, pero a veces lo que no nos damos cuenta, y yo te digo, yo estuve en un proceso donde me di cuenta mucho en esto, en mi vida, me di cuenta cuánto tenía que trabajar esto y me di cuenta de qué manera se manifiestan amarme a mí mismo, de qué manera este tipo de pecado egoísta se manifiesta en mi forma. ¿Y cómo se manifiesta este tipo de pecados? ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Bueno, primeramente se manifiesta a través de una autosatisfacción. ¿Cómo hacemos? Bueno, vivimos por el placer en vez de vivir por los principios. Cuando sale nuestra tendencia egoísta, vivimos por sentirnos satisfechos, lo que nos agrada, el momento, disfrutar lo que en este momento queremos. Y esa es la manera típica como Satanás ataca en nuestras vidas. ¿Sabes algo como lo he visto? Es como una tarjeta de crédito. Satanás nos dice, o sea, como que te da la tarjeta de crédito que eres tú, esa autosatisfacción que puedes sentir, y tú, tan fácil con una tarjeta de crédito, compras lo que quieres, ¿verdad? Pagas. Lo retante viene después, cuando tienes que pegar la tarjeta y cuando tienes que pagar los intereses si no pagas la tarjeta de esa compra, ¿verdad? Pues así es la autosatisfacción. En el momento causa un gran gozo y gran ánimo, pero después tenemos que pagar la factura, tenemos que pagar las consecuencias de lo que quisimos disfrutar. Y tristemente estas causas muchas veces, por ejemplo, en jóvenes, es vivir una vida que no querían, pero tienen que vivir. ¿Por qué? Porque decidieron vivir el placer en vez de los principios, pensando en lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo deseo. Quiero que pienses mucho en estas cosas, porque no son ideas, son realidades y en la Biblia las vemos muy claramente. La pregunta es si estamos viviendo así hoy. Piensa cuánto te afecta esto en tus relaciones. Otra de las cosas que vemos, la autojustificación. Otra de las cosas que ocasiona es queremos racionalizar nuestros problemas y pecados. Y en lugar de aceptarlos, en lugar de tomar la responsabilidad de lo que hemos hecho, de lo que nos hemos convertido tal vez, culpamos a nuestra familia, culpamos el pasado, culpamos las circunstancias, nos sentimos víctimas, pero en realidad algo que no tomamos no somos nosotros quienes finalmente somos porque así decidimos ser. Por eso Jesús decía, Él no nos obliga, Él dice, si alguien quiere, esa es la gran expectativa que Jesús nos puso, ese es el gran amor. Él no nos obliga, pero Él sabe, tú sabes las consecuencias que vives en tu vida cuando no vives de esta manera. Por eso no podemos echarle la culpa a alguien o autojustificarnos, bueno, yo soy así porque yo no tuve papá o porque me hicieron esto de niño o porque pasé estas circunstancias. Tenemos que aprender a tomar la responsabilidad de las cosas en las que vivimos. La otra de las cosas es la autoconciencia. Nos enfocamos en lo que los otros están pensando. Y esto es triste porque muchas veces causa paranoia. No sé si te ha pasado que a veces tú estás ahí y estás viendo a alguien y dices, ya están hablando de mí, de seguro están hablando de mí, de seguro están pensando esto. Y vivimos con una paranoia de saber lo que otra gente está pensando, cuando tal vez la otra gente ni siquiera
está pensando en nosotros, y ahí sale nuestro egoísmo, ¿verdad? Pensando, es que todo tiene que ser en base a mí, ahí es donde sale, y Satanás usa esa inseguridad para matar, primeramente nuestro evangelismo, el poder anunciar a otras personas, porque nos sentimos inseguros, nos sentimos como, ¿qué va a pensar? ¿O será lo correcto? Porque nos centramos en nosotros mismos en lugar de centrarnos en Dios. Entonces necesitamos quitar mucho todo eso y entendiendo que esto es una de las cosas que ocasiona ese egoísmo. No es a veces que no podamos, es que hay egoísmo para poder vencer esa debilidad, ¿verdad? La otra cosa es somos voluntariosos. Tendemos a ser obstinados, rebelarnos. Es triste, pero una de las cosas que el egoísmo más causa es no buscar ayuda. El egoísmo nos aleja. No queremos consejo, no queremos instrucción. Pensamos que está bien. Este pecado nos empuja mucho a vivir cómodamente, a vivir de una manera cómoda, materialista, con avaricia, viviendo para hacer nuestra voluntad y no para hacer la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en todo este tipo de cosas. Todo esto es el egoísmo. La última que te comparto hoy es la autocompasión. Yo creo que esta es una de las más comunes del egoísmo, es sentir lástima por ti mismo. Aquí es muy común que llega depresión, nos llega amargura, llega sarcasmo, llega cinismo, porque hay heridas del pasado y las hacemos mucho más grandes y desarrollan un espíritu imperdonable dentro de nosotros y crece fuertemente de nosotros. Entonces, todas estas cosas del egoísmo, hermano, a veces las vemos, bueno, como que decimos, pues, ¿qué quieres? Así soy. Bueno, no, porque por eso murió Jesús, para que pudiéramos ser transformados, para que pudiéramos ser fuertes. Ahora, algo que quiero que veas hoy a través de esto, primeramente que reflexiones en estos puntos, pero luego entender algo muy común. Bueno, ok, yo soy así, como dice mucha gente, ¿verdad? Pero ¿te has preguntado el impacto que tiene esto en tus relaciones? Recuerda, tanto con Dios, como los amigos, como la iglesia, como familiares. ¿Has puesto a pensar el impacto que tiene este pecado del egoísmo en tu vida? Bueno, el impacto principal es el fracaso. Cuando nosotros tenemos estas cosas, las vemos, pero no estamos dispuestos a hacer un cambio, ocasiona un fracaso, ocasiona una ruptura. ¿Sabes por qué? Porque esto está basado en recibir y no en dar. ¿Por qué voy a dar yo? ¿Qué gano yo? Ellos no entienden nadie entiende lo que yo he pasado, nadie entiende mi circunstancia. Y vivimos pensando así de tal manera que no nos damos cuenta que ese egoísmo va rompiendo, primeramente hace que nuestra relación con Dios se vuelva un fracaso, porque empezamos a juzgar a Dios sin antes tener una relación con Él, sin conocerlo, sin saber qué está pasando. Causa una ruptura, un fracaso con los familiares. ¿Sabes? Es triste. En esta pandemia, ¿sabes cuál es uno de los impactos más grandes de este pecado? En los matrimonios, el divorcio. Ha habido muchos divorcios porque la realidad es de que antes de la pandemia los esposos no estaban todo el día juntos, tal vez en muchos casos, pero ahora con la pandemia estamos juntos todo el día. Y ahí es donde se ve la prueba, porque hay personas que para evitar esto se van de su casa todo el día y regresan hasta la noche a dormir y solo le dicen a la familia buenas noches, y obviamente una relación así pues nunca va a causar problemas porque no hay convivencia. Pero cuando estamos en la convivencia y sale quiénes somos en los matrimonios, ¿por qué dejaste este vaso ahí? No le jalaste aquí al baño. Mira el tiradero, mira, y empieza a salir nuestro carácter y empieza a salir nuestra frustración, pero al no tener una relación con Dios, al estar enfocado en lo que yo soy, en lo que yo quiero, que ocasiona que rompa mi relación con las personas con las que amo. Entonces, porque está enfocado en recibir y no está enfocado en dar. Y tal vez nosotros necesitamos pensar aquí en este momento precisamente qué fue la diferencia. Jesús en el Getsemaní nos dio el ejemplo más grande para poder vencer el patrón del egoísmo. O sea, es primero reconocer,
Tenemos que reconocer que ese patrón existe en nosotros y debemos de ver, por eso te pongo los detalles, cómo se muestra. Dice, para poder vencerlos es una lucha en los deseos. Él se negó a sí mismo, Jesús se negó a sí mismo y él puso este principio de la abnegación, porque esta es la respuesta de todos estos pecados. Significa negarnos a nuestros sentimientos egoístas a fin de hacer lo correcto para otros. Quiero animarte mucho a pensar que poniendo las bases, esta es una de las cosas principales que debemos de analizar. Ojalá y las anotes, no solo las escuches, las anotes para que tú puedas reflexionar en ellas, para que tú realmente digas, a ver, ¿cuáles de estas salen en mi vida? Yo he analizado cada una de ellas y me doy cuenta una realidad 100%. Si te lo estoy compartiendo es porque yo lo he vivido y porque sin duda me he tenido que arrepentir. Y yo no digo que ya se quitó, tengo que trabajar continuamente para que esto no suceda en mi vida. ¿Qué es la otra barrera que nos habla que tenemos que quitar? Y esta es tal vez la más fuerte, y es el orgullo. El orgullo es el segundo pecado que nos decía Pablo, que destruye las relaciones. Es impresionante cómo este pecado ocasiona, como así como en el egoísmo, muchos de nuestros pecados específicos, y a veces no lo vemos porque muchos de los pecados que salen nosotros tienen que ver en esta raíz del orgullo. Pero el orgullo a veces no es tan obvio. A veces solo lo imaginamos con uno, tenemos un tipo de orgullo y no queremos verlo. Pero yo quiero animarte a ver esto. Quiero decirte que esta lista que te voy a poner, yo la hice en mi propia vida. Y me di cuenta qué cosas me ocasionan ser orgulloso y cómo a veces no me doy cuenta. Y por eso es que la palabra don tiene que ser muy importante en mi vida. Porque cuando me doy cuenta que don es un don de Dios para relacionarme y la D es poner primero a Dios y a Jesús en primer lugar, me ayuda a entender esto. Quiero muy brevemente, te voy a anotar unas escrituras ahí, no las vamos a ver porque son muchas, pero para que tú las puedas estudiar después. Pero uno de los orgullos principales, un tipo de orgullo, es el intelecto. Desgraciadamente hoy ahí en Romanos 1:22, recordarás todo el capítulo, te das cuenta cómo el hombre, el conocimiento nos ciega cuando creemos que somos muy cultos, muy preparados, que lo sabemos todo, nos ciega el conocimiento. Y tristemente a muchas personas es el orgullo que los separa de Dios, que empieza a cuestionar a Dios pensando que Él sabe más que Dios y rompe su relación con Dios porque no acepta cómo Dios es y que es nuestro Dios y es nuestro creador y no lo acepta porque piensa que es más sabio que Dios. Entonces, este es un orgullo que sale mucho con nuestras familias, con nuestros amigos, pero fíjate, si sale con Dios, ¿cuánto más nos sale en nuestras relaciones? Entonces, es un orgullo que hay que tener mucho cuidado. Otro orgullo muy común hoy en día es el orgullo a las posesiones, lo que tenemos, quiénes somos, qué vives, qué carro traes, qué tipo de ropa tienes. Ahí primera de Timoteo 6:9 nos habla que el amor a los bienes materiales y al dinero es la perdición, nos habla que eso nos destruye. Y yo creo que hoy en día este es uno de los pecados más grandes, uno de los orgullos más grandes que sale, porque sentimos que lo que tenemos es en base a lo que poseemos y quienes somos se basa en quién soy y lo que tengo. Pero yo quiero animarte que lo más increíble de la palabra de Dios, que nuestra identidad está en Cristo Jesús, nuestra identidad está en que somos seguidores de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que esa es la posesión más valiosa que tenemos, nada de lo material toma el curso, pero tristemente este es un pecado que hoy tenemos. Otra de los pecados del orgullo, otro tipo de orgullo es el orgullo del aspecto. Primera de Timoteo 2:9. Mucho de la apariencia, de cómo nos vemos, cómo nos cuidamos, cómo queremos aparentar quiénes somos y tal vez no somos. Y vivimos con ese orgullo que se manifiesta muchísimo en base y cuidamos todo. A veces queremos cuidar más nuestra apariencia y cómo nos ven que nuestra relación personal con Dios o con las personas. Otro tipo de orgullo es el de la posición social. A veces Santiago 2:9 nos habla acerca de cuidar el favoritismo, de ser clasistas, ¿verdad? A veces una persona que la vemos pues como con mucha apariencia, le damos prioridad a otra persona que no lo es.
o me impresionaba mucho cuando vivíamos en Monterrey, me daba mucho cuenta porque la gente, cuando conocías a alguien, lo primero que te preguntaban era, ¿y dónde vives? Porque una de las cosas que en Monterrey es muy marcado es en qué colonia vives, y eso te hace ser muy clasista, y la sociedad vive con muchos favoritismos y con este clasismo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esos pecados que no lo vemos a veces y que está dentro de nosotros. Otra de las cosas es el racismo, ¿verdad? El Romanos 2 nos habla, en la Biblia lo vimos en el Nuevo Testamento, la diferencia entre los judíos y los gentiles. Hoy en día, las razas, de dónde, qué país eres, no sé, todo este tipo de racismo que vivimos ya por mucho tiempo, pues tú puedes ver, esto tiene miles de años que el ser humano lucha con eso, pero no nos damos cuenta de ese orgullo a veces tan fuerte que está dentro de nosotros. Otra es el orgullo espiritual. A veces, igual, quiero animarte mucho, es que tener mucho cuidado, porque pensamos muchas veces acerca, pero yo, mira, mi relación con Dios, yo tengo una buena relación con Dios, yo estoy bien con Dios. Hay que tener mucho cuidado de no tener ese orgullo, de entender, es un privilegio que podemos tener la oportunidad y la misericordia de Dios para tener su palabra, pero cuidado con que nos llene de orgullo, y un orgullo que nos destruya las relaciones con las personas. Y por último, otro de los orgullos que podemos ver es el orgullo de la posición o el rol que tenemos, ¿verdad? El rol donde nos encontramos, el rol donde si somos gerentes, si tenemos un cargo en un lugar, si tenemos autoridad sobre otras personas. Y esto es también, muchas personas nos da mucho ese orgullo, eso. Entonces, cuando te pongo todo esto, no es simplemente para verlo y decir, sí es cierto, mira cuánto es porque necesitamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué tal soy yo en cuanto a mi orgullo? ¿Soy una persona orgullosa en el intelecto? ¿Soy una persona orgullosa por mis posiciones? ¿Soy una persona orgullosa por mi aspecto, por cómo me veo? ¿Soy una persona orgullosa por la posición social, por el racismo? O sea, necesitamos meditar en ellas. ¿Por qué? Porque igual que vimos en la otra, se pasa lo fuerte, cómo se manifiesta el orgullo. Y ahora vamos a ver cómo se puede manifestar el orgullo. Bueno, hay dos maneras. Primero, y pon mucha atención, la manera como nos vemos a nosotros mismos. Una de las manifestaciones más fuertes del orgullo es cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos. Y voy a tratar de ser muy breve en estas, compartiéndote, bueno, cómo nos vemos, queremos todo a nuestra manera. Como se manifiesta, nosotros vemos siempre la manera que yo tengo de hacer las cosas es la mejor. Yo soy el que sé cómo se hace y tú tienes que aprender. Esa es una de las formas como se manifiesta. Otra de las formas es debemos de tener nuestras manos en todo. O sea, no confiamos en todo. Nadie lo hace bien, nadie lo hace. Y yo te lo digo personalmente, yo he pasado esto aún con mi esposa, ¿verdad? Hasta lavar los trastes. A ver, déjame, yo los hago porque yo sé cómo se lavan. O sea, tenemos esa tendencia y no nos damos cuenta. Por eso es que necesitamos analizarlo, necesitamos ver cuánto afecta, pero cómo vemos, cómo nos damos cuenta. Esta otra vez es una lista para que podamos pensar en ella. En todo debemos de tener la última palabra. Si empezamos con una historia, con los amigos, tú tienes que ser el que termina, tú tienes que compartir todo, tú tienes que ser siempre el que está hablando, no le das la oportunidad a las demás personas, y si alguien contó un chiste, tú quieres contar el último chiste para que el tuyo sea el último que está ahí. Son tendencias como nos vemos. Recuerden, esa es la manera como nos vemos. Hablamos demasiado y escuchamos poco. Una de las cosas que he aprendido mucho en este tiempo es, especialmente en esta pandemia y ya tiempo antes también, acerca de entender a escuchar. Cerrar la boca, y a veces, mira, sí me está haciendo gusanito la boca para hablar en cuanto alguien dice algo, pero he tenido que aprender a escuchar. No es fácil, es un reto, pero necesitamos aprender a hablar poco y escuchar muchísimo más. También a veces podemos ser muy callados
Y eso es otro orgullo. Nos callamos porque tenemos miedo a equivocarnos, a que qué van a pensar de nosotros, y eso también es orgullo. Entonces, tener mucho cuidado y poder distinguir cada una, ¿verdad? Otra cosa, como se manifiesta, queremos el crédito de todo. Si alguien no reconoce lo que hicimos, si alguien no nos dice, eso también es orgullo, el querer a fuerzas tener, el tomar el crédito por las cosas, y perdemos la gratitud a Dios por lo que nos ha dado. Recuerda que siempre ve lo que hacemos. ¿Quién es? Es Dios. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Otra de las cosas, somos muy especialistas en ver el pecado de los demás. O sea, claro, pues mira cómo es posible. Y poco vemos nuestro pecado, las cosas que nosotros hacemos. No nos damos cuenta. Otra, nos sentimos, y aquí te lo voy a decir una frase que se rían mucho porque le decía mucho, nos sentimos la última Coca-Cola del desierto. ¿Tú sabes lo que es una Coca-Cola en el desierto con hielos? Increíble, ¿verdad? Bueno, así nos sentimos. Sentimos que somos casos especiales. Nadie merece lo que tú tienes. Nadie merece lo que tú haces. Tú eres el único porque tú eres una excepción dentro de todo lo que hay en el mundo. Entonces, esto es la manera como nosotros nos vemos. Ahora, fíjate cómo el orgullo nos hace ahora ver a los demás. ¿Cómo vemos a los demás? Ya vimos cómo nos vemos a nosotros, ahora vamos a ver cómo vemos, cómo el pecado del orgullo nos hace ver a los demás. Bueno, primero, no nos gusta pedir ni seguir consejos. ¿Qué hace? ¿Qué nos hace pensar? Ay, él no sabe nada, él está peor que yo, ¿cómo le voy a pedir yo ayuda? No, 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 yo no. Esa es una tendencia de cómo vemos a los demás. Sentimos que no saben, no merecen, no nos pueden dar una ayuda. La otra cosa es nos cuesta ser sumisos. Cuando alguien nos dice algo, especialmente ciertas personas, no, bueno, cualquiera me puede decir, pero esta persona no. Sabes, yo he aprendido en este tiempo también que hay veces que una persona que tú sientes que no te puede ayudar es la que más te puede ayudar. Pero el tener esta actitud de cómo ver a las personas nos limita a entender, o no nos permite, porque el orgullo no nos ciega, y así es como vemos a muchas personas. Otra de las cosas que vemos, no nos gusta ser corregidos. Somos impacientes, somos ¿cómo te diré? Queremos en todo nosotros llevar la delantera y no queremos sentirnos menos delante de nadie. Entonces, cuando alguien no nos gusta que nos corrija, no nos gusta que nos digan, a veces simplemente volteamos la cara o cerramos, tapamos nuestros oídos porque no nos gusta que alguien nos diga. O no te metas conmigo, que es una palabra muy común de hoy en día. También somos muy impacientes, sobre todo si somos muy hábiles en algunas cosas, somos muy impacientes y estamos así, vas de un lado porque tú no lo sabes hacer y queremos meter la mano, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque así es como vemos a las demás personas. Él no lo puede hacer, yo lo puedo hacer, esa persona no. Manipulamos a otros, o sea, podemos manipular a otros porque no nos gusta cómo hacen las cosas, tenemos que enseñarlas a hacer a nuestra manera. Nos cuesta o cuesta mucho trabajo reconocer, el poderte sentir superior, el no ser vulnerable y reconocer, es cierto, es cierto. Yo te digo, estas son cosas que aún en pareja nos puede ayudar mucho. A mí me ha ayudado mucho que mi esposa me dice cómo ella me ve y me expresa cómo ella se siente. Entonces, cuando yo veo, me doy cuenta, primero me dice cómo me ve, es como yo me veo. Y luego, cómo ella se siente, me hace ver cómo veo yo a los demás. Entonces, por eso es que es importante entre las parejas, entre padres, entre hijos, y todos tenemos que aprender en esto. No hay nadie que sea un maestro, solo Jesús, por eso Él nos enseñó cómo hacerlo, pero ahí es donde viene el negarnos a nosotros mismos. ¿Qué es la otra cosa? La dificultad de admitir nuestras necesidades. Yo creo que un gran pecado hoy en día en nuestra sociedad es no reconocer que necesitamos la ayuda. Todos necesitamos la ayuda. El otro día estábamos pasando un tiempo entre líderes en la iglesia, y básicamente nos enfocamos mucho a expresar cómo se sentía cada quien, y hablamos acerca de las inseguridades, de los temores, lo que hoy estamos viviendo, lo que hoy estamos pasando tú y yo. Obviamente hay emociones, estamos cansados de estar encerrados, no sabemos qué va a pasar, hay familiares que están sufriendo por alguna enfermedad,
o cualquier otra cosa. O sea, ha generado dentro de nosotros diferentes cosas y tenemos que poder expresar nuestras necesidades para poder ser ayudados. Necesitamos poder ser muy vulnerables. Muy triste cuando una persona pasa alguna situación y no busca la ayuda. Eso es un reflejo, obviamente, de el orgullo y del egoísmo, que nadie puede entrar, que nadie puede ayudarte. Yo creo que en este tiempo, hermano, quiero animarte mucho, que si tú tienes alguna situación con tu esposa, con tus hijos, con familiares, con el mundo, y pasa alguna situación, seas abierto, seas vulnerable para poder tratarla, para poder ser ayudado y poder ser transformado y poder aplicar lo que Jesús decía: amen a los demás como yo los he amado a ustedes. O sea, así como Jesús nos ha amado, necesitamos aprender a amar a las personas. Entonces, otra vez, igual que en la otra relación, ¿cuál crees que es el impacto que tiene el orgullo en las relaciones con Dios, con los amigos, con los familiares? Pues la misma que vimos en la pasada. ¿Cuál es? El fracaso. El orgullo pone una barrera que ocasiona fracaso. Entonces, yo quiero animarte muchísimo que en este tiempo tú le puedas pedir a Dios que te ayude a ver cómo eres tú realmente, que te dé la voluntad y la fuerza para transformarte en una persona de servicio y humilde. ¿Sabes? Lo más increíble que podemos tener es que el ejemplo de Jesús en la cruz tiene un mensaje tan fuerte, porque fíjate, ¿qué hizo Jesús cuando estuvo en la tierra? Sirvió. ¿Qué es lo que Él nos enseñó o qué es lo que aprendemos en su palabra? Hemos aprendido a servir, hemos aprendido a dar, porque Jesús vino a dar. No es nuestra naturaleza, pero la palabra, el ejemplo de Jesús vino a transformarnos, vino a cambiarnos. A mí me ayuda mucho leer los evangelios. ¿Por qué? Porque me ayudan a transformarme cuando dejo salir mi egoísmo y mi orgullo. Cuando imito el ejemplo de Jesús, digo, ¿cómo? Mira, Jesús recorría día y noche, amaba. Y uno dice, bueno, Él es Jesús, pero recuerda, Jesús era un humano en la tierra. Vino a ponernos un ejemplo para que tú y yo pudiéramos hacerlo. Él mismo dice, no, no vas a pasar por ninguna situación por la cual no haya pasado. Jesús pasó lo más fuerte. Y lo más increíble, que siendo el Hijo de Dios, se humilló. Hizo a un lado cualquier cosa que tuviera para poder humillarse y poder ponernos ese ejemplo. Entonces, si tenemos ese gran ejemplo hoy, ¿por qué no lo seguimos? ¿Por qué lo hacemos a un lado? Recuerda, la palabra don es algo que te puede ayudar mucho. Recuerda que es un don. Si tienes una esposa o un esposo, es un don que Dios te ha dado. Si tienes hijos, es un don que Dios te ha dado. Si tienes amigos que te hablan por teléfono, si tienes compañeros, es un don. Dios nos ha permitido relacionarnos unos con otros, pero dentro de todas esas relaciones, para poder lograrlas que sean excelentes, ¿qué necesitamos? Poner a Dios en primer lugar. Mira lo que dice Filipenses. Yo creo que la has escuchado y la has leído alguna vez, ¿verdad? Filipenses 3 del 7 al 11. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por la razón del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor. Por Él he perdido todo y lo tengo todo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de los muertos. Qué increíble escritura. Yo no sé si la has pensado mucho en cuánto nos está hablando el mensaje que estamos viendo hoy. Fíjate, ¿quién está escribiendo? Pablo. Pablo está escribiendo, pero Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo, que fue un hombre egoísta y orgulloso. Pablo estaba lleno en su pasado de egoísmo, de orgullo. Él se jactaba y lo vemos cómo era antes de su conversión. Pero
Esto era porque él no tenía a Dios como su primer lugar en su vida. Él tenía la religiosidad y el conocimiento antes que Dios. El orgullo del conocimiento, el orgullo de quién era, de dónde venía, de lo que conocía, le quitaba a Dios la posición. Y cuando Jesús se acerca a Saulo y lo transforma, y Saulo es bautizado y se convierte en Pablo, es impresionante porque Pablo puso en primer lugar a Jesús. Y en un lugar donde lo expreses en este pasaje, en esta carta, porque dice, ya nada tiene el valor que tiene Cristo. Todo lo que antes era, todo lo que antes ahora lo hago a un lado. Todas sus credenciales las aventó, porque ahora lo más importante era Cristo Jesús. Era la relación más importante. Y fíjate, una manera que podemos ver cómo todo esto es tan real es Saulo tuvo todas sus relaciones fracasadas porque por su egoísmo y por su orgullo, por no seguir ese patrón de Dios, ese don que tenemos. Pero ¿qué pasó cuando Saulo es bautizado? ¿Qué hizo? Se convirtió en Pablo y Pablo puso las bases para ser transformado. Esa imagen no es la de Saulo, esa imagen es la de Pablo. Si quieres ver la imagen anterior, cuando Saulo está viendo la muerte de Esteban, es ahí donde nos damos cuenta las relaciones de Saulo y ahora vemos aquí las relaciones de Pablo. ¿Por qué? Porque él permitió que Jesús transformara sus relaciones de fracaso, las convirtiera en éxito. Entonces, en esta primera clase, en base a esto, hermano, quiero preguntarte, quiero que nos preguntemos, ¿estás construyendo tus relaciones sobre la base correcta? ¿O le estás construyendo en base a cómo el mundo te enseña, a lo que has aprendido porque te han herido, porque te han maltratado, porque has sufrido? Yo quiero animarte que en esta serie aprendamos a poner nuestras relaciones, Dios primer lugar, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros familiares, la iglesia y el mundo bajo la base correcta. ¿Cuál es la base correcta? La palabra de Dios, el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo que nos transforma para que tú y yo podamos ser diferentes. Hermano, quiero animarte mucho a pensar no en lo malo, sino lo que Dios puede hacer si dejamos que su palabra transforme nuestras relaciones. Muchas gracias, hermanos. Vamos